La reencarnación, regreso de la vida corporal a la vida espiritual. Cuenta el maestro Allan Kardec en el libro de los espíritus. ¿En qué se convierte el alma? En el instante de la muerte. Vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. La muerte, es decir, el instante en que el alma se separa del cuerpo y regresa a la vida espiritual, se conoce entre los espíritas como desencarnación. Sigue preguntando Allan Kardec a los espíritus superiores. Después de la muerte, ¿conserva el alma su individualidad? Sí, dicen estos, nunca la pierde. ¿Qué sería si no la conservara? La individualidad, identidad del alma después de la muerte, se verifica en su periespíritu, ese fluido que le es propio y que conserva la apariencia de su última encarnación. Asimismo, la prueba de esa individualidad se encuentra en las comunicaciones de los espíritus, que revelan la conciencia del yo y una voluntad distinta. La individualidad del alma se nos enseñaba en teoría, como un artículo de fe. El espiritismo la hace patente y en cierto modo material. La relación del alma y el cuerpo. Así es como los espíritus explican a Allan Kardec el fenómeno de la desencarnación. Pregunta Kardec, ¿cómo se opera la separación del alma y el cuerpo? Dicen los espíritus superiores, al romperse los lazos que la retenían, el alma se desprende. Pregunta Kardec, ¿la separación se opera instantáneamente y por una transición brusca? ¿Hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte? Dicen los espíritus, no. El alma se desprende gradualmente. Los dos estados se tocan y se confunden. Así el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan, no se quiebran. Allan Kardec lo explica de este modo. Durante la vida, el espíritu se halla unido al cuerpo por su envoltura semimaterial o periespíritu. La muerte solo es la destrucción del cuerpo y no la de esta segunda envoltura, la cual se separa del cuerpo cuando cesa en él la vida orgánica. La observación prueba que en el instante de la muerte el desprendimiento del periespíritu no se completa de manera súbita, sino que se opera gradualmente y con una lentitud muy variable según los individuos. En algunos es bastante rápido y podemos decir que el momento de la muerte es también el de la liberación, que se da en unas pocas horas. En otros, por el contrario, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente material y sensual, el desprendimiento es mucho menos rápido y a veces dura horas, semanas y hasta meses. Esto no implica que haya en el cuerpo la menor vitalidad ni la posibilidad de un regreso a la vida, sino una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu, afinidad que siempre depende de la preponderancia que durante la vida el espíritu dio a la materia. En efecto, es razonable pensar que cuanto más se haya identificado el espíritu con la materia, tanto más penoso le resultará separarse de ella. En cambio, la actividad intelectual y moral, así como la elevación de los pensamientos, operan un principio de desprendimiento incluso durante la vida del cuerpo, de modo que cuando llega la muerte, ese desprendimiento es casi instantáneo. Pregunta Kardec, ¿es dolorosa la separación del alma y el cuerpo? Responden los espíritus, no. A menudo el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. El alma no interviene en eso para nada. Los padecimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son un goce para el espíritu que ve llegar el término de su exilio. Espírita. En el instante de la desencarnación, el espíritu pierde la conciencia de sí y permanece algún tiempo en estado de turbación,
cuya duración e intensidad dependen de su grado de elevación. El espíritu que ya está purificado se reconoce a sí mismo casi inmediatamente, porque ya se desprendió de la materia durante la vida del cuerpo, mientras que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva durante mucho más tiempo la impresión de la materia. Esto significa que el conocimiento del espiritismo ejerce una influencia muy grande sobre el tiempo que dura la turbación, puesto que el espíritu comprende por anticipado esa situación. No obstante, la práctica del bien y la conciencia pura ejercen la mayor influencia. La turbación que sigue a la muerte no es penosa en absoluto para el hombre de bien. Es calma y en todo semejante a la que acompaña a un despertar apacible. Para aquel cuya conciencia no es pura, la turbación está colmada de ansiedad y angustias, que aumentan a medida que se reconoce a sí mismo. Según los tipos de muerte. En la muerte natural, la que ocurre por el agotamiento de los órganos como consecuencia de la edad o las enfermedades, el hombre deja la vida sin percatarse de ello. Es como una lámpara que se apaga por falta de combustible. La turbación comienza antes de la cesación de la vida orgánica y el espíritu pierde por completo la conciencia de sí mismo en el momento de la muerte. De ahí se sigue que el espíritu jamás es testigo del último suspiro. Incluso las convulsiones de la agonía son efectos nerviosos que casi nunca lo afectan. Decimos casi porque en ciertos casos esos padecimientos han sido impuestos al espíritu como expiación. En la muerte violenta o debido a un accidente, los órganos no están debilitados aún, de modo que la vida orgánica cesa, pero eso no implica que el perispíritu se desprenda por completo del cuerpo. Dado que este tipo de muerte no se debe a la extinción gradual de las fuerzas vitales, los lazos que unen al perispíritu al cuerpo son más tenaces y el desprendimiento completo es más lento. En los casos de muerte violenta, producida por suicidio, suplicio, accidente, apoplejía, heridas, etc., el espíritu se halla sorprendido, asombrado. No cree estar muerto y lo sostiene con obstinación. Sin embargo, ve su cuerpo, sabe que ese cuerpo es el suyo y no comprende que se separó de él. Se acerca a las personas a quienes aprecia, les habla y no entiende por qué no lo oyen. Esa ilusión se mantiene hasta que el perispíritu se desprende por completo. Solo entonces el espíritu se reconoce y comprende que ya no forma parte de los vivos. Este fenómeno se explica fácilmente. Sorprendido de improviso por la muerte, el espíritu queda aturdido por el brusco cambio que se operó en él. La muerte todavía es para él sinónimo de destrucción o de aniquilamiento. Ahora bien, como piensa, ve y oye, a su entender, no está muerto. Lo que aumenta su ilusión es que se ve como un cuerpo semejante al anterior por la forma, pero cuya naturaleza etérea aún no ha tenido tiempo de estudiar. Le parece sólido y compacto como el primero, y cuando se le llama la atención acerca de este punto, se asombra de no poder palparse. Algunos espíritus presentan esta particularidad, aunque la muerte no les haya llegado de modo inesperado. No obstante, siempre es más general en los que, aunque estaban enfermos, no pensaban en morirse. Vemos en ese caso el singular espectáculo de un espíritu que asiste a su funeral como si fuese el de un extraño y que se refiere a ello como si se tratara de algo que no le incumbe, hasta el momento en que comprende la verdad. En síntesis, el estado moral del alma es la causa principal de la mayor o menor facilidad de desprendimiento, y la afinidad entre el cuerpo y el perispíritu es proporcional al apego del espíritu a la materia.
Gracias por haber compartido este ratito con Espiritismo Allan Kardec.